Buenas noches, docente y compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el riesgo de control. Mi grupo está conformado por Zulma Rojas y quien les habla, Jamie Martínez. Vamos a explicar desde su definición, características, importancias, ejemplos y demás. Buenas noches. Para continuar, vamos a decir qué es control de riesgo y por qué es importante en una organización o una empresa, pues contar con esta herramienta tan útil que lo es hoy en día. Esta herramienta garantiza la correcta evaluación de los riesgos, las cuales están sometidos los procesos y actividades de una entidad o una organización. Eso es por medio de procedimientos de control, donde se pueden evaluar el desempeño de las mismas actividades. También podemos encontrar aquí como en esas palabras claves que nos dice prevenir, detectar y corregir. Estas son las entidades que deben establecer las actividades de control que les permitan prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en los procedimientos. Dichas actividades de control deben apuntar a mitigar los principales riesgos a los que se está exponiendo una empresa. Bueno, el riesgo de control hace referencia a la posibilidad que existe en que esos controles nos permitan detectar y corregir los errores a tiempo, o sea, que cuando se vayan a corregir ya no sean demasiado tarde. El riesgo de control es la probabilidad de que los controles de la entidad no fallen, salgan de acuerdo a lo planeado. Entre más eficaces sean los controles de la entidad, menor será el riesgo de control. Y por tanto, el auditor podrá establecer una menor cantidad de procedimientos de auditoría. O si no, por el contrario, cuando el riesgo de control sea alto, el auditor deberá programar mayores procedimientos de auditoría que le permitan mitigar esos riesgos a los que se está exponiendo. Al desarrollar los procedimientos de esta auditoría, el auditor disminuye el riesgo de control de la entidad lo que le permite ganar más confianza sobre la evidencia obtenida. Continuamos. Listo. El objetivo principal que tiene el riesgo de control es supervigilar en las áreas de trabajo, detectando, evaluando y controlando los riesgos operacionales antes de que se produzcan las pérdidas, reduciendo las condiciones subestándares en tareas y equipos críticos. Pues la idea es detectar antes de que se crezca el problema. Bueno, dentro de las características del riesgo de control tenemos elementos que aumentan el riesgo de control, que son la falta de segregación de funciones, la aprobación de documentos sin revisión por los gerentes designados, falta de verificación de transacciones, falta de procedimientos transparentes para seleccionar proveedores. Segundo, el tipo de control que se debe implementar para cada riesgo se decide en base de dos aspectos. La probabilidad de riesgo, que es la posibilidad de que se materialice un riesgo, y el impacto del riesgo, que es el tamaño de la pérdida financiera si se materializa el riesgo. Tanto la probabilidad como el impacto de un riesgo pueden ser altos, medios o bajos. Para un riesgo con alta probabilidad e impacto, se deben implementar controles con alto efecto, si no, estará expuesto a un alto riesgo de control. Listo. En más características tenemos los sistemas de riesgo de control, que están diseñados para hacer más que solo identificar el riesgo. El sistema también cuantifica el riesgo y predecir su impacto en el proyecto. El riesgo de control es un proceso continuo. Si no se someten a revisiones periódicas, los sistemas de control interno pierden su efectividad con el tiempo. Respuesta a los riesgos. La respuesta a los riesgos por lo general incluye prevención y mitigación y aceptación. La prevención, que es la eliminación de una amenaza específica al eliminar la causa. La mitigación, reducción del valor monetario estimado de un riesgo al reducir la probabilidad de ocurrencia. Y la aceptación, que es aceptar las consecuencias del riesgo. Por esto se crea un plan de contingencia para ejecutar si el riesgo llega a ocurrir. ¿Por qué emplear la gestión del riesgo? Porque identifica posibles riesgos, los reduce o los divide, proporciona una base racional para la toma de decisiones y planifica.
Evaluar y gestionar estos riesgos es la mejor herramienta frente a las catástrofes en los proyectos. Mejorarán las probabilidades de éxito de un proyecto. El proceso de análisis de riesgos de control se divide en identificar el riesgo, que es donde se tiene la lluvia de ideas, se revisa la lista de posibles fuentes de donde se desglosan esos riesgos. Desarrollo de respuestas frente al riesgo. Ahora el equipo de proyectos está listo para el proceso de evaluación y posibles remedios. Evaluar los riesgos, que es la solución de problemas tradicional que transita la identificación, de la identificación a la solución de problemas. Listo. Bueno, entonces aquí continuamos con, estas son algunas de las clases de riesgos. Podemos encontrar riesgos biológicos y biomecánicos, riesgos con condiciones de seguridad, riesgos físicos y químicos y riesgos de psicosocial. Riesgos psicosociales. Baja, mira. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hablar del riesgo psicosocial. Como podemos visualizar, encontramos 3 columnas donde dice peligro, riesgo y método de control. Entonces, aquí yo traté de escoger como un solo ejemplo para aclarar cuál es, un riesgo psicosocial. Encontramos las condiciones intralaborales, que es el peligro. Ese es el peligro como el cargo, ¿sí? Enseguida encontramos el riesgo que puede sufrir este peligro, estas condiciones intralaborales. El riesgo que ellos pueden sufrir son estrés, enfermedades, psicosomáticas, ansiedad y depresión. El método que se puede utilizar ante este riesgo, principalmente se va a evaluar el riesgo psicosocial con apoyo del jefe o el supervisor, manejando el tiempo, planeación y organización, cantidad de rol, autonomía en el trabajo, apoyo de los compañeros. Bueno, todo es un proceso y este proceso es el que va a ayudar a mitigar este riesgo. ¿No había más? Biológicos y biomecánicos. Aquí igualmente encontramos las 3 columnas donde está peligro, riesgo y método de control. En peligro encontramos bacterias, virus, hongos, contactos con fluidos corporales y secreciones. El riesgo de este sería dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades, infectocontagiosas, alternaciones en los diferentes sistemas de muerte. Y el método de control para este riesgo sería uso de guantes, tapabocas, batas, gafas, lavado de manos, control de aguas, bueno, etc. También encontramos el peligro de contacto con macroorganismos. Entonces, igualmente, macroorganismos. Que no está muy iluminado. El riesgo que encontramos son las enfermedades infectocontagiosas o virales. Y el método de control sería programa de control de plagas y roedores. Bueno, aquí ¿me la pasas al triángulo, por favor? ¿Listo? Bueno, aquí en este triángulo podemos visualizar que nos dice, podemos visualizar desde el punto más efectivo hasta el punto menos efectivo. En el punto más efectivo encontramos la eliminación. Entonces, aquí lo que nos dice en la eliminación sería remover físicamente el peligro. Como lo había mostrado anteriormente, se quita ese peligro. Luego le sigue una sustitución, entonces sería reemplazar ese peligro. Y este es un ejemplo de una empresa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con lo que lo reemplaza es controles de ingeniería, aislar al personal del peligro, y los controles, enseguida siguen controles administrativos y luego los CPP, personas que trabajan para proteger el trabajo con elementos de protección personal. Ahora sí lo subes al esto. Vale, gracias.
Entonces aquí lo que encontramos son reconocimiento, la evaluación y el control. En este estudio lo que se analiza son los riesgos que consiste con estas 3 etapas: reconocimiento, evaluación y control. En este caso, el control es el proceso mediante el cual se instrumentan las medidas de seguridad derivadas de la evaluación de los agentes contaminantes del ambiente laboral, que son los agentes físicos, químicos y biológicos. En las 5 etapas, en las 5 etapas que encontramos la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería y controles administrativos, nos dice que en la eliminación, bueno, pues va como un ejemplo, así como el peligro, el riesgo. Sería limpiar los derrames de líquidos. La eliminación sería, se va a eliminar, limpiar derrames de líquidos, retirar objetos tirados en el suelo, quitar objetos en alto que puedan caer y remover de una habitación recipientes que consisten en líquidos inflamables, entre otros. El proceso de la sustitución es un proceso industrial, se utiliza una sustancia química que es corrosiva y tóxica para los trabajadores. En el proceso de control, el control que se está tomando, las medidas que se están tomando, es un control de ingeniería, las guardas para proteger partes rotativas de equipos, ventilación y extracción de atmósferas peligrosas, y el control administrativo, también se está tomando un control administrativo. Ahora sí. Bueno, aquí vamos a hacer una comparación entre las diferencias de los diferentes riesgos. Entonces tomamos los 3 principales. En el riesgo inherente nos dice que son aquellos propios de la naturaleza de la entidad. Son independientes de su sistema de control interno. En palabras más resumidas, son riesgos que se encuentran presentes en la entidad antes de considerar las actividades de control establecidas para la gerencia y mitigarlos. El riesgo inherente es inevitable en la naturaleza. Por el contrario, el riesgo de control es la probabilidad de pérdida resultante del mal funcionamiento de medidas de control interno implementadas para mitigar los riesgos. El riesgo de control solo surge en ausencia de medidas efectivas de control interno. Y los riesgos de detección, que es la posibilidad de que un auditor no encuentre errores materiales que existan en los estados financieros de una entidad. Estos errores pueden deberse a fraude o errores. Los auditores hacen uso de procedimientos de auditoría para detectar dichos errores. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la webgrafía. Ya para finalizar y concluir nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué las empresas recurren tanto a estos controles de riesgo? Debido a las condiciones económicas, industriales, normativas y operacionales que se modifican de una forma continua, se hacen necesarios los mecanismos para identificar y minimizar los riesgos asociados con el cambio, por lo que es cada vez mayor la necesidad de evaluar los riesgos.